Hola, ¿cómo están todas ustedes? Un gusto tenerlas nuevamente aquí con nosotras, reunidas, y hoy hablaremos de una mujer muy importante en la Biblia. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer que se llamaba María Magdalena. La Biblia nos habla de ella, aunque con muy pocas referencias, pero lo suficiente para entender el gran amor de Jesús hacia ella, y vamos a ver cómo es que Él la sanó, la libertó, la transformó y la hizo una discípula suya. María Magdalena siguió al Señor literalmente y espiritualmente. Le sirvió con sus bienes, le siguió desde Galilea, le siguió en su ministerio hasta la cruz, la sepultura y la resurrección. María Magdalena fue fiel y valiente hasta el final. Su compromiso fue incondicional, igual que su amor. María Magdalena, la primer testigo de ver a Jesús resucitado, y además la encargada de llevar el mensaje de resurrección al resto de los discípulos. Magdalena, una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sabías que quiero darte algunos detalles de su vida? Y que se han dicho muchas cosas acerca de ella, lo hemos visto en películas, en cines, novelas, dicen cosas que realmente quizás algunas de ellas no sucedieron o nunca pasó, pero son pocas las cosas que vamos a ver, pero quiero dar a notar después grandes enseñanzas que nos puede dejar la vida de María Magdalena para todas nosotras. Magdalena, para empezar, no era su apellido, sino que lo pusieron como referencia al pueblo natal, el pueblo donde había nacido, llamado Magdala. Magdala, mejor dicho, era una pesquería, una ciudad adinerada, pero lo único malo que tenía a causa del dinero y el desgaste de todo lo que se podía ver ahí en un puerto, era una ciudad corrupta. Y quizás probablemente había también mucha prostitución, ya que llegaban de varios lugares muchos hombres, y era un lugar obviamente donde vendían mucho pescado, muchas telas, y los hombres llegaban a ese lugar y obviamente que también podrían haber encontrado esas zonas de prostitución. Ahí en la historia dice que muchas mujeres que acompañaron a Jesús tenían muchos medios financieros para poder proveer a su ministerio. María fue una mujer que sufrió mucho en la vida. Lamentablemente María cometió muchos errores en la vida, pero la historia de María dice que un día se encontró cara a cara con Jesús, con aquel que cambiaría la vida, con aquel que le daría libertad. ¿Y dónde vamos a encontrar esta historia? Quiero que nos acompañes a Lucas 8. Vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Hoy vamos a ver 6 cosas importantes de María Magdalena. Número 1 es que de María Magdalena habían salido, dice, 7 demonios. Y yo me imagino que si uno es más que suficiente para esclavizar a una persona, imagínense cómo sería 7 demonios dentro de uno. No sabemos de qué manera María Magdalena abrió puertas a los poderes del mal en su vida. La condición de María era espantosa, terriblemente, una vida muy triste. Su sufrimiento era severo, estaba afligida. Imagino que era una mujer tan insegura e infeliz, atada a un poder oculto que mermaba sus fuerzas y sus energías, que dominaba sus emociones y controlaba su voluntad. Era una mujer que podía hacer cualquier cosa, desquiciada. No sabemos cuánto pudo haber sufrido esta mujer a causa de estar atrapada con todos esos seres
demonios dentro de ella. Número 2 es que vamos a ver que María Magdalena, la historia nos cuenta que tuvo un encuentro personal con Jesús, que sabíamos muy bien que Jesús era el único que tenía el poder de darle la libertad ansiada con una sola palabra. Y es que yo creo que la historia de María es una de aquellas que da esperanza al ser humano hoy en día, porque la historia es de una mujer que se equivocó demasiado en la vida, así como tú y así como yo nos hemos equivocado. María supo lo que era de ir de la esclavitud, de la posesión demoníaca, a la libertad en Cristo Jesús. Número 3, Jesús dignificó a las mujeres y les dio un lugar de honor. Magdalena dice que fue líder, ya que los rabinos en aquellos tiempos no solían tener mujeres como discípulos y no podían recibir la misma instrucción que los hombres porque eran consideradas inferiores espiritualmente y moralmente. Número 4. María representó uno de los primordiales apoyos financieros de Jesús. Vaya, ¿verdad? Podríamos decir entonces que dio y dejó todo, absolutamente todo por Jesús. Número 5. La Biblia dice que estas mujeres le siguieron y sirvieron a Jesús, es decir, permanecieron fieles hasta el fin de sus vidas. Número 6. María Magdalena se quedó hasta el último momento y el momento en la cruz y fue la primera en llegar al sepulcro. Qué maravilloso, qué espléndido conocer todos estos detalles de la vida de María Magdalena. Entonces, al saber todo esto, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió con María Magdalena? ¿Cómo puede su experiencia con Cristo enriquecer mi vida? O enriquecer mi experiencia personal que yo pueda tener con Cristo. María aprendió, es que yo creo esto, que María aprendió a verse a sí misma de otra manera luego de conocer a Jesús y tener un encuentro personal con Él. Y es más, María logró experimentar la gracia de Jesús. Su amistad con Jesús le dio un nuevo sentido a su vida. Y otra de las cosas es que me atrevo también quizás a asegurar que por lo menos cambiaron 3 cosas fundamentales en la vida de María. Y una de ellas es que cambia su identidad, porque descubre que ella es importante para Dios. María descubre que su vida era tan valiosa como para poder detener a Jesús en medio de la multitud. En camino, él estaba ahí andando en el pueblo, Jesús se detuvo y él la libera. Imagínense que ella pudo sentirse tan importante para él. Desde ese momento, María Magdalena ya no es conocida como la mujer endemoniada, sino como la seguidora de Jesús. Dejó de ser la mujer que todos evitaban acercarse por miedo o por vergüenza. Sin duda, su manera de verse a sí misma también se iba enriqueciendo. Y de alguna otra manera fue ahí descubriendo su nueva identidad en Cristo. Número 2, otra de las cosas que cambia María fue que cambia su valoración personal. Antes de su encuentro con Cristo, es muy probable que María haya desarrollado un sentimiento de desvalorización. Después de todo, ella era la mujer conocida por sus problemas espirituales. La gente la tenía en menos. Tal vez había en ella una sensación de autorrecriminación, una sensación de incertidumbre, de vergüenza, de impotencia. Tal vez todo esto provocó en María el no sentirse quizás lo suficiente amada, pero ella descubrió que Jesús la amaba, que Dios la amaba y es más, que Dios la estimaba, le devolvió valor a su vida. Quizás a causa de lo que mucha gente a su alrededor le quitó por el desamparo que sintió o el rechazo que pudo haber sentido por los demás. Hasta que Jesús no solamente la libera de su cautividad espiritual, sino que le concede además la libertad de ser una nueva mujer y unirse
en su grupo de seguidores de Jesús. Entonces yo estoy convencida que le dio una nueva identidad y que le dio un valor a su vida. Número 3. María cambia su rutina. María cambia no solamente su manera de verse a sí misma y ver al mundo a su alrededor, sino que María cambia su manera de actuar. Cambian sus prioridades. Una vez que tuvo un encuentro con Jesús, cambió sus prioridades. Todo su estilo de vida se ve afectado cuando decide seguir y servir a Jesús con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo y con todos sus bienes. Yo te pregunto ahora, querida mujer de Dios, querida amada que estás ahí, ¿cómo está tu sentido de valía personal? ¿Cuáles son los mensajes que te transmitió hasta aquí tu entorno social y familiar? ¿Qué es lo único que tú has percibido alrededor tuyo? ¿Has sido lo suficientemente afirmada y amada por tus seres queridos o la gente que tienes a tu alrededor, o quizás en el trabajo, o quizás con tus amigos, o quizás con tu esposo? ¿O reconoces que tu vida ha sido una carga pesada de censura, críticas, humillaciones o indiferencia? ¿Estás en el proceso de reconstruirte a ti misma? Hoy queremos animarte a que lo hagas a la luz de la palabra de Dios. Hay 3 verdades espirituales que me gustaría que recuerdes y tengas presente al poder cuando tú te decidas ampliar las fronteras de ti misma. Y es que tú eres, número 1, amada. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios te conoce y te ha amado desde la eternidad. Esto no es una verdad superficial, esto es algo real. Cuando miro atrás y examino mi vida, encuentro tantas evidencias del amor de Dios, y aún en medio del dolor y las circunstancias adversas que yo pude haber pasado, el amor de Dios fue mi fortaleza. Necesitamos conocer ese amor incondicional que Dios nos puede dar y que además es gratuito. No te va a costar nada. Dios te lo ofrece de a gratis. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos amará siempre. Y no tenemos que hacer algo para ganarnos su amor. Más bien, Él hizo mucho para que nosotras lo llegáramos a amar tanto como Él nos ama. Segundo, es que quiero que sepas, mujer, es que tú eres valiosa para Dios. Tú eres única. No hay otra como tú. Somos honorables y de gran estima delante de los ojos de Dios. No te dejes engañar ni permitas que nadie pisotee tu dignidad. La mayor expresión del valor que tenemos ante los ojos divinos es la entrega de Jesús en la cruz por ti y por mí. Ese es el gran aprecio o el gran precio que se pagó por nuestras vidas. El apóstol Pablo reitera esta verdad diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toma estas palabras para ti. Jesús pagó un gran precio por nosotras, por nuestra salvación. Lo hizo por amor a ti, porque te considera de gran valor. Así es que, mujer, tú eres valiosa. Y otra de las cosas que quiero que sepas es que tú eres competente. Así te hayan hecho creer que no vales y que no sirves para nada, la gran noticia es que nuestro sentido de idoneidad, de suficiencia, no deben basarse en lo que nos dicen los demás, sino en lo que Dios nos confirma en su palabra y que nos dice que Él nos creó, que Él nos amó, que somos hechas para ayuda idónea, que somos las mujeres que vamos a ayudar en la edificación de la casa, que nos ama, que dio su vida, que entregó su Hijo por ti y por mí. Tenemos esperanza, pues de Dios provienen las fuerzas necesarias para llevar a cabo las tareas implicadas de la vida cotidiana. Tú puedes enfrentar la vida y hacer frente a sus complejidades. Tienes talentos y habilidades que Dios quiere que uses.
Desarróllalos y perfecciónalos para Él. María descubrió 3 verdades e inmediatamente se puso en acción. No se quedó sentada, se puso en acción. María experimentó de primera mano el poder salvador de Jesús. Ella no recibió un regalo para guardarlo para sí misma. Ella no recibió el regalo de la libertad, de ser liberada de esos 7 demonios para estar sentada, guardada, como quizás muchas de nosotras lo hemos hecho o lo estamos haciendo. Ella entendió la dimensión de la gracia que había recibido y se unió en el grupo de Jesús con el deseo de servirle. La palabra gracia significa favor, agradecimiento, benevolencia, beneficio. No sé de qué manera has experimentado la gracia de Dios en tu vida, pero yo soy consciente que sin esa gracia no sería nadie ahora. No estaría aquí sentada hablándoles a todas ustedes si no fuera solo por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando meditemos en lo que fuimos antes de conocer a Jesús, cuando recordemos los pecados que Él nos perdonó, las debilidades que nos ayudó a corregir, los errores que no nos tomó en cuenta, y cuando pienso de cómo me libró de las consecuencias de mis actos, cuando reconozco que nada de lo que tengo merezco, sino que todo es por gracia, entonces entiendo a María y quizás muchas de ustedes se identifican con ella. Y es que tanto como María, como tú y yo, recibimos de su gracia infinita. Y esa gracia abre un surco profundo en nuestro corazón de gratitud y alabanza a Dios. Es que no hay ningún mérito en quien corresponde a esa gracia, porque nada de lo que hagamos se comparará jamás a lo que Él hizo por nosotras al dar su vida y darnos vida eterna. Y yo te pregunto entonces hoy, ¿qué estaríamos dispuestas a hacer nosotras por Jesús? Miren, queridas mujeres, no estamos hablando de una simple mujer en la historia de la Biblia. Estamos hablando de una mujer que hizo la diferencia, que entendía su pecado, que no andaba justificándose por sus errores, porque ella reconoció y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Quizás vivió su proceso, pero no andaba justificándose de las cosas que ella hizo. Que ella entendía que estaba lejos de Dios. Fue una mujer que corría con frecuencia a la presencia de Dios. De una mujer que constituye un ejemplo para nosotras. Y es que no existe pecado tan grande que Dios no nos pueda perdonar. Y es que esa es la actitud de María, la que nosotras deberíamos imitar. Vayamos a la presencia de Dios, busquémoslo de corazón y con verdadero arrepentimiento. No tengas miedo si le has fallado a Dios, porque si tú sientes en tu mente, en tu corazón, que has hecho algo malo y que de repente le fallaste a Dios, hoy Dios te está diciendo, ven a mí, porque en mí encontrarás el verdadero refugio. Dios te ama, Dios es paciente y te busca con insistencia. Tenemos un Dios que nos ama y que quiere perdonar nuestros pecados y transformar nuestras vidas. No importa si te equivocaste, Él es fiel y justo para perdonarnos. Búscalo con un corazón sencillo, arrepentido, un corazón que se desespera por su presencia. María fue transformada, su vida cambió, y no quiere decir que quizás ella no haya tenido tendencia quizás al pecado. Suele pasar como a muchas de nosotras. Y es que estoy segura de que Dios le dio las fuerzas para vencer cada día, y que cada vez que ella podía sentir o sentirse tentada, ella corría a los pies de Jesús para que Dios le diera las fuerzas de nuevo. Ella no se cansó de predicar el Evangelio, hizo la diferencia, fue fuerte, fue valiente, fue liberada, fue transformada, fue diferente. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas.
Solo que yo creo que el gran problema de nosotras es que muchas veces vamos por la vida sin ser conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Y lo que hacemos es autolimpiándonos y autojustificándonos. Pero Dios te dice, hija, ya no más, ya no más. No trates de justificarte o autolimpiarte, porque lo único que harás es hundirte. Y lo que Dios espera de nosotras es que en algún momento de nuestras vidas hagamos un alto, pensemos y digamos, ya no más. No taparé más mis errores. Ya no quiero tapar más estas malas acciones que he venido haciendo, pretendiendo engañar a los demás y engañarme a mí misma. Dios está esperando en que nosotras caigamos de rodillas y reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Será que ahora podamos reconocer nuestras fallas y decirle, Dios, fallé, perdóname, lastimé con mis palabras, herí a mi familia, quizás me llené de envidia o resentimiento, quizás le hice daño a alguien, perdóname porque quizás en mi pasado hice un aborto, perdóname porque me hundí en los celos y engañé a mi pareja y cometí adulterio. No sé qué es lo que hayas hecho en tu vida, pero hoy es tiempo de acercarte a Dios y decirle, perdóname Dios, perdóname. ¿Te has equivocado? Todas nos podemos equivocar, pero tenemos un Dios que perdona y tiene el poder de cambiarnos y transformarnos. Te vuelvo a preguntar, querida, amada hija de Dios, ¿qué estaríamos dispuestas nosotras a hacer por Jesús? Si eres alguien que nos escuchas por primera vez, o tal vez eres parte de la familia en Cristo, pero te alejaste de Dios y que quizás pudimos entender juntas que somos pecadoras y que necesitamos de Jesús, te invito a que podamos arreglar nuestras vidas con Él y decirle, Señor, quiero abrir mi corazón, quiero venir nuevamente delante de ti y recibirte como mi libertador y sanador. Si tú eres esa persona, quiero que sepas que aún estás a tiempo de hacerlo, aún estás a tiempo de hacer ese cambio en tu vida. Y si tú estás dispuesta a hacerlo, me gustaría que puedas repetir esta oración con nosotras. Cierra tus ojos. Señor, queremos agradecer el amor que tú tienes por nosotras. La historia de María no es muy distinta a la nuestra, porque vamos quizás por la vida equivocándonos, cometiendo errores, queriendo ser independientes y nos alejamos de ti. Y de la misma manera que perdonaste a María, Señor, hoy nos colocamos en tus manos y te pedimos perdón. Hoy reconocemos que te hemos fallado, pero también hoy reconozco, Señor, que lejos de ti no hay salvación. Por eso venimos a ti para tomar de tu mano y pedirte perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor, te entrego mi vida y abro mi corazón para que entres tú, mores en él y que hagas de mí una hija tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Déjame felicitarte por este gran paso de decisión de aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas. O tal vez hoy te reconciliaste nuevamente con Dios, porque estuviste de repente lejos, pero nunca es tarde para volver a empezar. Es tiempo de levantarte y brillar con la luz de Jesús. Que Dios te bendiga y que la presencia de Dios esté contigo todos los días de su vida.
Mantente firme y valiente, que el Señor estará contigo. Que Dios te bendiga.